Hola, les habla la arquitecta Florencia Cadeiro, la profesora adjunta. Hoy continuamos con el desarrollo de la arquitectura moderna. Vamos a ver el periodo entre 1918 y 1945, que llamamos de la cristalización. Particularmente veremos hoy a la obra del arquitecto norteamericano Frank Lloyd Wright. Además, el contenido instrumental del espacio. Retomamos acá la línea del tiempo que corresponde a este periodo de la arquitectura moderna, que nosotros vemos en tres momentos. El momento de las corrientes formativas, que se desarrolla desde 1900 hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, 1918, y se manifiesta en la figura de tres arquitectos, Peter Behrens, Adolf Loos y Auguste Perret. Luego, lo que vamos a ver ahora, que es la arquitectura moderna en la cristalización, con la figura de los maestros principales de la arquitectura moderna, que fueron Wright, Walter Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Erich Mendelsohn y Alvar Aalto. Y luego veremos desde 1945 hacia 1956 el momento de la continuidad de la arquitectura moderna en la obra de Sharon Sohm y Kenzo Tange. Vemos aquí la trama del tiempo de esta primera mitad del siglo XX, que se desarrolla entre 1900 y 1956, una fecha que tiene que ver mucho con el campo disciplinar del urbanismo, ya que marca cómo en el seno de los congresos internacionales de arquitectura moderna, los CIAM, surgen las primeras críticas a esta arquitectura por parte de un grupo de jóvenes arquitectos que se llamó el Team 10. En esta trama del tiempo vamos a destacar la importancia del desarrollo de la segunda revolución industrial a principios del siglo, entre 1880 y 1914, con grandes inventos que afectaron, modificaron de manera muy importante el desarrollo de la tecnología y por lo tanto la forma de vida del hombre en ese momento. Luego también en esas primeras décadas del siglo XX el desarrollo de algunos movimientos de vanguardias pictóricas muy importantes que tuvieron una gran influencia y una importante relación con lo que sucedió con el desarrollo de la arquitectura. Algunos hechos también importantes en lo político, como la Revolución Rusa, luego la crisis del año 1929, una crisis económica muy importante, el año 1933, que marca la asunción de Hitler al poder, que trajo como consecuencia el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial entre el año 1939 y el año 45. También es importante ver cómo en el periodo de entreguerras se desarrollaron importantes movimientos artísticos como el neoplasticismo, el dadaísmo, el suprematismo y el constructivismo. Veremos uno de los conceptos instrumentales propuestos por la cátedra, es decir, conceptos que nos sirven como herramientas para el análisis. En este teórico estudiaremos el concepto de espacio. Nos referiremos a cómo tres autores, Noémie Goitia, Norbert Schulz y Joseph Maria Montaner, entienden el espacio y particularmente cómo éste cambió sustancialmente en la arquitectura moderna. Noémie Goitia fue profesora titular de esta cátedra y en su libro Cuando la idea se construye define el espacio como concepto instrumental. Destaca tres aproximaciones que es necesario hacer para estudiar el espacio: una objetiva, una subjetiva y otra simbólica. Y luego realiza este análisis en el espacio clásico, el moderno y el posmoderno. No los explicaré esto en este módulo, pero ustedes podrán estudiarlo en el texto citado. A continuación veremos el espacio según Norbert Schulz y Joseph Maria Montaner.
continuamos con Norbert Schulz, quien se refiere a el concepto de la planta libre. Como muchos de ustedes ya vieron el año pasado al estudiar en Historia 1, por lo menos en la cátedra de Historia 1B, estudiamos la definición de Christian Norbert Schulz del espacio cuando él habla del espacio existencial. Dice que cada acción humana tiene un aspecto espacial y que esto lleva implícito un doble significado. Por un lado, los aspectos espaciales objetivamente descriptibles y luego la imagen que el individuo se ha creado de las relaciones espaciales que forman parte de su existencia. Norbert Schulz define el espacio moderno como la planta libre, que es la materialización de una nueva concepción del espacio, es un principio o método de organización espacial. Su objetivo básico es contribuir a la orientación del hombre dentro de un mundo diferente, nuevo, abierto, el mundo moderno. Aquí es importante tener en cuenta que lo que Norbert Schulz llama planta libre no tiene que ver con ese modo de representación gráfica bidimensional que nosotros llamamos planta, sino que es una forma de denominar a esa nueva concepción del espacio que fue este espacio abierto, este espacio moderno. Para comprender esta nueva concepción del espacio que Norbert Schulz denominó la planta libre, es importante ver algunas diferencias que tuvo con la arquitectura académica que la antecedió. Aquí vemos a la izquierda una obra académica como la Ópera de Garnier en París y a la derecha una de las viviendas de la Casa de la Pradera hecha por Frank Lloyd Wright. Y así podemos ver gráficamente cuáles son algunas de las diferencias entre estos dos tipos de espacios. Dice Norbert Schulz que el equilibrio estático de la simetría central y axial, donde el espacio está relacionado con centros dominantes propio de la arquitectura académica, fue reemplazado por un espacio que consiste en una interacción de zonas equivalentes aunque dispares. Luego que las composiciones autosuficientes del pasado, donde el edificio era entendido como un objeto aislado, dieron paso, por el contrario, a una simultaneidad de lugares integrada que se encuentra en un estado de equilibrio dinámico. Luego, la coherencia compositiva de secuencia y jerarquía queda asegurada ahora por la continuidad e interpenetración. Y finalmente, cómo la separación nítida entre el interior y exterior, propio también de la arquitectura académica, fue superada por nuevas relaciones interactivas entre el interior y el exterior, llegando en algunos casos a negar cualquier distinción nítida. En síntesis, Norbert Schulz afirma que las raíces de la planta libre estaban en la arquitectura del Renacimiento y el Barroco, en la arquitectura innovadora del siglo XIX y en la casa japonesa. Los primeros intentos de Wright de realizar plantas libres tomaron como punto de partida la destrucción de la caja muraria, es decir, de esa caja de muros. Wright convierte al muro en una pantalla y transforma la caja en una yuxtaposición de planos verticales y horizontales que no se enlazaban o unían para formar espacios cerrados, sino que se solapaban y volaban. Se generaba así una transición continua entre el interior y el exterior que Wright enfatizaba además utilizando planos volados para conseguirlo, como ya veremos en la Casa de la Pradera. En sus viviendas tenía preferencias por esquemas compositivos de plantas centrífugas con formas cruciforme o de molinete, como vemos allí en la imagen de arriba a la derecha, que organizaban las zonas alrededor de un núcleo de la gran chimenea colocada en el centro de la composición, muy importante
de sus viviendas, generando un eje vertical. Las casas de Wright se publicaron en 1910 en los volúmenes Wadsworth en Berlín, y de esa manera las ideas de Wright influenciaron a muchos arquitectos que adoptaron su método de trabajo de planos horizontales y verticales. Por ejemplo, podemos mencionar a Gropius o al grupo holandés de Stiegel. Joseph Maria Montaner se refiere a estos pares contrapuestos para definir el espacio moderno. Habla de espacio y antiespacio, de lugar y no lugar. Montaner sostiene que cuando los teóricos modernos como Schmersau o Alois Riegel definieron la arquitectura como el arte del espacio, este espacio recién descubierto fue superado. El paradigma del espacio interior delimitado y perfecto era el Panteón de Roma, y claramente se contrapone al espacio que proponían las vanguardias. Así, el espacio tradicional, como el del Panteón, que ustedes ya conocen, que está aquí en la imagen de la izquierda, tenía las siguientes características. Era un espacio diferenciado volumétricamente, de forma identificable, delimitado, específico y cartesiano. Por el contrario, el espacio de las vanguardias, que lo vemos aquí, por ejemplo, representado en una de las casas de Alvar Aalto, la Villa Mairea, era un antiespacio o espacio-tiempo, porque era libre, fluido, ligero, continuo, abierto, infinito, secularizado, transparente, abstracto, indiferenciado, newtoniano. Y además gira en torno a un protagonista estructural y formal a la vez, como el pilar. Luego se refiere también a este otro par contrapuesto al hablar de lugar y no lugar, y se refiere Montaner a la definición del espacio de dos filósofos clásicos como Aristóteles y Platón. Según Aristóteles, cada cuerpo ocupa su lugar concreto en el espacio, y el lugar es una propiedad básica y física de los cuerpos. El espacio posee, por lo tanto, un carácter concreto. Es empírico, es existencial, articulado y está definido hasta los detalles. El lugar viene definido por las cualidades de las cosas y los elementos, por los valores simbólicos e históricos, es ambiental y está relacionado fenomenológicamente con el cuerpo humano. Es el caso de esta fantástica obra de Frank Lloyd Wright, La Casa de la Cascada, y también de muchas de las obras de Alvar Aalto. Por otro lado, Platón decía que el espacio es un continuum natural, receptáculo de todo lo creado. Por tanto, el espacio es abstracto, es cósmico y provee de una posición a todo lo que existe. Tiene una condición ideal, teórica, genérica e indefinida. El espacio moderno se basa en medidas, posiciones y relaciones. Es cuantitativo, se despliega en geometrías tridimensionales, es abstracto, lógico, científico y matemático. Es una construcción mental. Por tanto, es un no lugar, y aquí lo podemos ver magníficamente ejemplificado en el espacio del Pabellón Barcelona de Mies van der Rohe. En esta trama del tiempo representamos el mundo del autor de Frank Lloyd Wright. Llamamos maestros de la arquitectura moderna de la cristalización a 6 arquitectos que consideramos hicieron un cambio trascendental en la arquitectura de principios del siglo XX. Curtis decía, para referirse a Frank Lloyd Wright, que las soluciones encarnadas en su obra parecen resolver problemas que son relevantes mucho más allá de sus circunstancias particulares, cristalizan las preocupaciones del periodo e influyen en otras personas alejadas en el espacio y en el tiempo. Wright, entre los maestros modernos que vamos a estudiar, fue el que nació primero, en 1867.
era norteamericano, hijo de un predicador. Sus padres se separaron y fue a vivir con su madre a la granja de su tío en Wisconsin, por lo que tuvo una niñez en contacto con la naturaleza. Su madre fue una figura muy importante que siempre lo motivó para ser un gran arquitecto. Estudió unos años ingeniería en la Universidad de Wisconsin, pero no terminó sus estudios y se fue a vivir a la ciudad de Chicago para trabajar y aprender allí con otros arquitectos. Trabajó con Silsby y luego con Sullivan, uno de los arquitectos más destacados de lo que nosotros estudiamos ya como la Escuela de Chicago. En 1892 abrió su propio estudio y construyó más de 100 casas, las casas de las praderas. Fue un momento muy productivo y se convirtió en un arquitecto famoso. Desarrolló estas casas entre 1891 y 1909, como podemos ver allí. En 1910 se expone su obra en Berlín, como dijimos antes, en los volúmenes Wasmus, y al regresar de Europa se separa de su primera mujer, con la que había tenido ya 6 hijos, y se traslada a Taliesin, a Wisconsin, al campo. Crea allí una comunidad autosuficiente donde el maestro enseñaba a sus discípulos. En 1911 inicia una nueva vida en Taliesin con su segunda mujer y sus 2 hijos, pero un trágico incendio produce la muerte de su familia. Él reconstruye Taliesin, pero queda muy afectado por aquella tragedia. Entre 1916 y 1922 viaja a Japón para construir el Hotel Imperial de Tokio. En 1924 se produce otro incendio en Taliesin, lo reconstruye y vuelve a casarse, pero problemas personales y de familia lo dejan en la ruina. Un grupo de amigos crea una sociedad para que pueda seguir trabajando y un importante proyecto lo lleva a Arizona, al desierto. Construye allí, en el desierto, otro Taliesin, el Taliesin West. La crisis económica del año 29 hace que construya en esta época pocos edificios. En 1932 se expone su obra en el MoMA, en la Exposición Internacional de Arquitectura Moderna. Desde ese año, Wright desarrolla una etapa que Tedeschi llamó de los experimentos desconcertantes. Obras como la Casa de la Cascada, la Fábrica Johnson o las Casas Usonianas. Entre 1936 y 1950 desarrolla las Casas Usonianas, justamente, que ya veremos bien de qué se trata. En 1940, otra exposición en el MoMA sobre su obra. En 1957 escribe su autobiografía, un libro llamado Testamento, y muere en 1959 cuando estaba finalizando la construcción de su obra, el Museo Guggenheim de Nueva York, que está aquí en este gráfico de la derecha. Pueden ver una semblanza de la figura de Wright muy interesante que hace Fernando Galeano en su conferencia de la Fundación. Comenzamos a ver su obra con una de estas casas de la pradera que construyó apenas terminada su formación con el arquitecto Sullivan. La casa Robbie representa una de las más de 100 casas para la nueva burguesía norteamericana que construyó en los suburbios de Chicago a principios de siglo. El cliente era un joven industrial de Chicago. El lote, como podemos ver aquí, se encuentra en una esquina, en un terreno angosto y totalmente llano del barrio de Oak Park. En el exterior de la casa se destacan la cubierta de poca pendiente y los amplios aleros en voladizo construidos con vigas de acero que conformaban planos horizontales que generaban una sensación de cobijo y protegían a las ventanas de la lluvia, la nieve y el resplandor. Podemos ver que Wright utilizó largos ladrillos romanos con juntas rehundidas para armonizar y destacar las líneas horizontales propias del sitio. Las albardillas de piedra que cubren los parapetos de las terrazas reforzaban también esa búsqueda de horizontalidad. Como decía Norbert Schulz,
En sus casas, las paredes, los techos y los suelos se prolongaban desde adentro hacia afuera, y ya no se puede decir dónde acababa el espacio interior y dónde empieza el exterior. Por eso hablamos de continuidad espacial interior-exterior. A su vez, los intervalos entre los planos se rellenaban con superficies vidriadas que podían ser de suelo a techo o en largas bandas horizontales. La planta del edificio se organiza en dos bandas desplazadas, una a lo largo de la otra y con cierto grado de solapamiento entre ellas. La más pequeña, ubicada en la parte posterior del solar, la amarilla, contenía el garage, el cuarto de calderas, lavadero y la entrada en planta baja. El ingreso al garage desde la calle y por la otra calle el ingreso peatonal a la planta baja. En la primera planta estaban las habitaciones de servicio, la cocina y una habitación de invitados. Luego, la otra franja verde era la más importante y estaba organizada con la chimenea y la escalera como una unidad que atravesaban verticalmente todo el volumen de la casa. En el semisótano estaban los cuartos de los niños, la sala de juegos y del billar, y en el primer piso, a manera de planta noble, la zona del comedor y del estar. En los extremos tenía unas especies de miradores con forma de proa que reforzaban ese eje horizontal. Aquí podemos ver algunos gráficos de la casa, las fachadas, los cortes, para comprender la totalidad del diseño. En las dos imágenes superiores podemos ver el espacio principal articulado en torno a la chimenea y a la escalera. A lo largo de los costados del espacio, el cielo raso tenía un reborde colocado más bajo que el techo que reforzaba el carácter del recinto y acentuaba la horizontalidad de la sala. También cumplía una serie de funciones, ya que llevaba adosadas las lámparas globo japonesas y los cables eléctricos estaban ocultos en su interior, al igual que los conductos y las rejillas para renovación de aire. En la década del 20, en un momento de revisión de la obra realizada, Wright expresó su visión de las casas de la pradera en estos 9 puntos. El primero decía reducir al mínimo las habitaciones separadas y hacer que se unan en un recinto espacial. 2. Asociar el edificio como conjunto con el emplazamiento mediante la extensión y énfasis de los planos paralelos al suelo. 3. Eliminar la habitación como una caja y la casa como otra análoga. Hacer que pantallas, techos y suelos fluyan unos dentro de otros como un gran recinto de espacio. Hacer las dimensiones de la casa más generosamente humanas. Desperdiciar el menor espacio en la estructura para hacer el conjunto más habitable. Sacar del terreno los sótanos más sanos, levantarlos como un pedestal. 5. Armonizar todas las aberturas hacia el exterior o el interior con buenas proporciones humanas y hacer que aparezcan de un modo natural. Las ventanas como huecos en los muros resultan violentas. 6. Eliminar la combinación de diferentes materiales en favor de un único material. No usar ningún ornamento que no resulte de la naturaleza de los mismos. 7. Incorporar la calefacción, iluminación, cañerías como partes constitutivas del mismo edificio. 8. Incorporar como arquitectura orgánica el mobiliario. Wright diseñaba gran parte del mobiliario en estas casas y eliminar la figura del decorador. Vemos ahora la fábrica Johnson, que es una de las obras que Tedeschi incluyó entre los experimentos sorprendentes que construyó Wright. Fue realizada entre 1936 y 1951. El edificio se encuentra en una ciudad poco interesante, la ciudad de Racine, en Estados Unidos. Aquí vemos un dibujo axonométrico del edificio y el ingreso vehicular desde la calle.
Como podemos ver aquí, el edificio ocupaba toda una manzana en la imagen de arriba a la izquierda, y la sala de trabajo, que está en colorado, se proyectó como un gran rectángulo sin ventanas, recubierto de ladrillo, iluminado desde arriba por un techo acristalado. Es la imagen del espacio principal de esta fábrica que vemos aquí abajo a la derecha. El ingreso a la fábrica estaba oculto, una resolución que ya había sido realizada por Wright. Se ingresaba por esta calle que atravesaba la manzana y desde allí a la cochera, girando hacia la izquierda, y si se giraba a la derecha estaba la puerta de entrada, a la que se accedía por unas gradas muy suaves para atravesar un bajo dintel de 2 metros. Se llegaba entonces a un hall muy alto y luminoso por el que se accedía a la sala hipóstila. Este espacio fue pensado por Wright como el lugar de trabajo ideal. En el primer piso, unas plataformas suspendidas hacia adentro desde los bordes generaban un entrepiso de trabajo, como podemos ver aquí. La sala hipóstila, las ventanas, la línea de ventanas superiores y el entrepiso con otra zona de trabajo. La sensación de liviandad se logró por la ausencia de ángulos oscuros. Planos verticales y horizontales no se tocan, sino que están separados por una franja luminosa. Para referirse a la luz, Eduardo Sacriste decía: la luz cenital que cae entre los capiteles fungiformes al interior del espacio repite la imagen del sol que se deshace en un bosque para caer a raudales en forma de haces verticales. Al juego de la luz se suma el de las columnas colocadas cada 6 metros, que con nuestro movimiento parecen desplazarse, otorgando dinamismo y escala al espacio. 2 colores definen este cálido ambiente, como podemos ver: el rojo de los ladrillos y del piso de goma, y el color arena de las superficies de hormigón de las columnas fungiformes. Los tubos Pirex son el tema de la obra y permiten el ingreso de luz, pero a través de superficies translúcidas, no transparentes. Las superficies pulidas del vidrio y metal, elegidas deliberadamente pensadas en las ceras que producía la empresa, se cuidaban y mantenían siempre relucientes. El presidente y los altos ejecutivos de la empresa se acomodaban en una construcción más alta, visible al exterior, como 2 formas de zigurat simétricas y redondeadas. De allí se podía observar, como vemos aquí desde el hall principal, esta es la zona más alta. Desde allí se podía observar la sala hipóstila de soportes troncocónicos. Un puente daba paso a la zona de investigación de la empresa, a las que más tarde Wright añadiría una torre acristalada de laboratorios, como vemos en la imagen inferior. También podemos ver aquí un sector de la zona de cocheras con otra resolución estructural, también en hormigón, y un detalle de la resolución de las envolventes translúcidas que Wright diseñó especialmente con estos tubos de Pirex sostenidos con unas estructuras especialmente diseñadas en aluminio. En el corte constructivo podemos ver la combinación de los 3 materiales: el ladrillo, el hormigón y el vidrio. La técnica constructiva es original, como en todas las obras de Wright. Las paredes están construidas con un sándwich formado por 2 paramentos de ladrillo con hormigón y 5 centímetros de corcho en el centro. La estructura de hormigón del edificio, como ya vimos, la componen las columnas fungiformes, es decir, en forma de hongos. Así se elimina el sistema columna-viga-losa, haciendo de las 3 una sola cosa. Las columnas eran huecas de 20 centímetros de diámetro en la base y se iban abriendo hasta formar la corola en la parte superior.
Al ser huecas, alojan en su interior los desagües. Una base de bronce a nivel del suelo contenía los enchufes de luz y de teléfono. Este sistema de columnas ideado por Wright no estaba aprobado por los reglamentos municipales. Para ser aceptado, Wright tuvo que construir un modelo y hacer un ensayo. La columna estaba reforzada con tela metálica de acero envuelta en capas de concreto y además se utilizaba un proceso de vibración del hormigón, por lo que este tenía más resistencia. La prueba se hizo con una grúa. Comenzaron a cargar la columna, que tenía 7 metros de altura, con bolsas de ripio, y esta resistió hasta 70 toneladas antes de colapsar, cuando en realidad debía resistir solo 12. Para finalizar, vamos a hablar de la experiencia de las casas usonianas, que nace en 1936 con la primera casa de Herbert Jacobs, que es la casa que vemos arriba a la derecha, esa casa dispuesta en forma de L. Esta casa, junto con otras 7 obras, fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Mundial el año pasado, en el mes de julio, aquí como veíamos en una publicación del diario El País. Ahora vamos a ver la casa Winkler y Ghost en Okemos, Michigan, también de Frank Lloyd Wright, del año 39, que forma parte de este conjunto de las casas usonianas. Casas que fueron pensadas para las personas de clase media, que se establecen también en los suburbios de Estados Unidos, y pensadas para tener un costo de aproximadamente $5.000, es decir, muy accesibles. El término usoniano que las define hace referencia a lo propio de USA, es decir, pasaban a ser esto como el prototipo de la vivienda norteamericana. En estas imágenes podemos ver en las fachadas el trabajo que realiza Wright para romper realmente con esa caja muraria, diseñando esta casa con una superposición de planos horizontales y verticales que se solapaban y se articulaban entre sí para generar este tipo de espacios abiertos, dinámicos, fluidos que vemos en las imágenes de la derecha. Abajo podemos ver la planta con su organización funcional. Primero una cochera que se simplifica y pasa a ser solo un alero que cubre el vehículo. El ingreso por un costado de la casa, aquí vemos la cochera y el ingreso a un único espacio para la familia, una sala de estar, comedor, cocina, y luego un pequeño paso hacia los dormitorios y un baño. Un cerco generaba un patio para dar privacidad a los dormitorios. Para generar estas viviendas y cumplir los propósitos de hacerla más económica, Wright hizo una comparación con otras viviendas que él había construido en épocas anteriores, como las casas de la pradera. Y decía, hay que eliminar algunos elementos. Los techos a la vista. Aquí claramente decía que el garage no era necesario. Aquí podemos ver en la imagen superior la cubierta del garage. El anticuado sótano tampoco era necesario y podía ser reemplazado por una placa de hormigón de 4 pulgadas apoyada sobre el terreno con un relleno de ripio abajo y recorrida por los caños de calefacción, que funcionaba como una platea y losa radiante a la vez. Luego el atavío del interior, que no es más necesario. Todo lo que hace a la decoración o a los revestimientos. No se necesitan radiadores ni arañas para iluminación. Decía que los artefactos de iluminación podían coincidir con los cables de la instalación eléctrica y agregar iluminación dejando tomas para lámparas de pie. Luego que los juegos de muebles, los cuadros y los adornos eran innecesarios. Nada de pinturas en el interior, tampoco revoques ni estucados de las superficies.
y nada de canaletas o bajadas de lluvia. Como vemos, eliminaba así varios ítems que componen el presupuesto de una. Claramente, podemos ver aquí que Wright concibe el espacio a través del uso de planos horizontales y verticales que se solapan y vuelan para generar un espacio abierto, dinámico, fluido y con una relación franca, directa de continuidad entre el interior y el exterior. Un espacio indudablemente moderno. Y para terminar, me interesa retomar esa frase de Curtis que decía que las soluciones encarnadas en la obra de Wright parecen resolver problemas que son relevantes mucho más allá de las circunstancias particulares. Cristalizan las preocupaciones de un periodo e influyen en otras personas alejadas en el espacio y en el tiempo. Creo que Curtis en este sentido quería decir, y es bueno recordar esta obra de Wright como la obra de uno de los primeros maestros y que generó esta nueva concepción del espacio. Y ya en el año 1910, recuerden cuando expone su obra en los volúmenes Wadhmouth en Berlín y deja allí sentados los antecedentes de lo que va a ser el desarrollo de la arquitectura moderna, como dijimos, de Gropius, del de Stig y también de Le Corbusier y Mies van der Rohe.